Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Ernesto Vidal desde la ciudad de Toronto, la iglesia, la casa de oración, The Prayer House en inglés. Bendiciones para todos. Hoy vamos a seguir la secuencia del estudio Entendiendo los dones del Espíritu. Vamos a hablar de cosas interesantes. Les voy a pedir que tomen su Biblia, un lápiz y un papel. Es importante porque vamos a ver Biblia. Tenemos que ver el GPS de Dios, el GPS de Dios, porque de otra manera con estos temas podríamos estar confundidos, ya que hay iglesias en este tiempo que no creen en los dones y algunas no creen en el don profético, y estamos hablando del don de profecía. Antes de empezar, quisiera que oráramos, pero tenemos buenas noticias y les voy a pedir también que sigan orando por la familia Lecona. Todavía Raúl está en el hospital y les voy a pedir en el nombre de Jesús que la próxima semana aquellos que van a estar con nosotros vamos a estar en un lugar físico, pero también vamos a estar haciendo el servicio vía Zoom y Facebook Live. Y eso va a ser Dios mediante la próxima semana. Durante la semana les voy a hacer saber, porque queremos tomar el lugar físico para que podamos tener una vigilia por nuestros hermanos, por la familia Lecona. ¿Okay? Entonces, y también porque estamos reestructurando ciertas cosas en la iglesia, y bueno, es un tema privado y lo vamos a hablar cuando estemos allá aparte. Y aparte que nos vamos a ver después de un tiempo. Yo sé que no podemos reunirnos todos al mismo tiempo, pero yo les voy a indicar a las personas que es necesario que estén ahí. El resto pues va a poder estar en el servicio, incluso en la reunión, a través de Zoom o Facebook Live. ¿Okay? Vamos a orar. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a pedirle a Dios que tome control de la prédica. Padre, te damos gracias en esta mañana, tu día, el séptimo día que tú nos pediste, Señor, que te lo diéramos a ti, que trabajáramos 6 días y que el séptimo día no hiciéramos absolutamente más que dártelo a ti. Y también nos pediste que no lo profanáramos, porque es un día importante donde nosotros mismos crecemos, donde nos juntamos, nos reunimos contigo y con nuestros hermanos y aprendemos juntos de tu palabra, la palabra que tú inspiraste, Señor, una carta de amor que tú nos hablas a nosotros, donde realmente sabes todo de nosotros y del futuro de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, y te entregamos el servicio. Espíritu Santo, eres bienvenido. Merme mi persona, para que seas tú hablando y enseñando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra. Estamos ya entrando en el tercer bloque, hablando de los dones del Espíritu. Ya hemos tocado los dones de revelación, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de espíritus. El segundo bloque, los dones de poder. Hemos hablado de los dones de sanidades, el don de fe, el don de milagros. Estuvimos hablando la semana antepasada del don de milagros. Y hoy entramos en el tercer bloque de los dones de inspiración. Y hoy vamos a hablar del don de profecía. Y te voy a pedir que vayas conmigo a la palabra. En 1 Corintios 12, vamos a leer todo el capítulo hasta llegar a donde estamos, para que los hermanos y amigos que nos visitan, que están con nosotros por primera vez, quizá puedan entender qué es lo que estamos enseñando y puedan acoplarse a lo que estamos haciendo. La Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 12, te habla específicamente de dones espirituales. Son capacidades dadas por el Espíritu Santo a sus siervos, a sus hijos, no solo pastores, también líderes, también ovejas, que deciden buscar a Dios a tal nivel de que Él les conceda esos dones. Los dones los concede Él y decide qué dones darnos, y esos dones sirven para utilizarlos dentro de la iglesia. Vamos a leerlo. Dones espirituales, 1 Corintios 12, desde el verso 1. Si usted es nuevo, nueva, tome nota, porque a veces vamos a hablar un poco rápido para que usted lea su Biblia. De todos modos, la iglesia es como la universidad, usted toma nota y después estudia. Eso es lo que Dios espera que hagamos. Dice, dones espirituales. Acá el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y les dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales.
O sea, ya desde ya les dice, yo no quiero que ustedes sean ignorantes de la existencia de los dones espirituales. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándose como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿no? Cuando ustedes no tenían entendimiento, había alguien interesado y llevaba a la gente a los ídolos, ¿no? A las imágenes, para que pensaran que eso es Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ídolos mudos, obviamente, porque no pueden hablar. 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. Anátema significa maldito, sea maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar maldito al Señor si está bajo el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, este es el punto que quería que viéramos. Ahora bien, 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo es el que da los dones. 5. Y hay diversidad de ministerios, trabajos, ¿no? Trabajo pastoral, trabajo evangelístico, trabajo en las iglesias, los 5 ministerios, maestros, profetas, pero el Señor es el mismo. Señor, mayúscula, está hablando del Señor Jesús, bajo el mismo Espíritu Santo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Operaciones son las obras, la gama de cosas que Dios hace a través de la iglesia y que ha hecho durante la historia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. 7. Pero a cada uno, esto es importante entenderlo, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. O sea, Dios te va a dar a ti, a través del Espíritu Santo, la manifestación en don del Espíritu para que lo uses para provecho de la iglesia, de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Ok? En este caso estamos hablando del don de profecía. Dios te va a hablar a ti para que le hables a otro. Y lo que hablaste va a suceder o va a ser. Y el Espíritu Santo habla todo el tiempo. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ya lo vimos. A otro palabra de ciencia, también lo vimos, según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya lo vimos también, el don de sanidades está en un video en YouTube. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ahí nos quedamos. O sea, la Biblia te dice que hay un don de profecía que el Espíritu Santo le da a las personas. Cuando yo diga este tipo de cosas, cuando yo repita este tipo de cosas, tú tienes que ir a tu palabra, tienes que leerlo. Si es lo que yo estoy diciendo y lo que tú estás leyendo, entonces vamos bien en esa brújula que nos lleva al Señor, ¿ok? A otro, a hacer milagros, lo que vimos la vez pasada, y a otro, profecía, ¿ok? Ahí nos vamos a quedar y vamos a empezar a desarrollar el tema del don profético. Y ¿qué significa el don profético? ¿Qué cosa es? Bueno, básicamente es que Dios te habla a ti cuando lo buscas a Él para darle un mensaje a otros, a la iglesia, a un pastor, a los hermanos, y eso los edifica, eso les hace saber que Dios tiene un plan, un propósito, Dios es un Dios objetivo, que sabe lo que hace, que no te tiró a la tierra simple y llanamente porque sí, y andas perdido en el espacio porque no sabes que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Ok? Entonces Dios muchas veces usa el don profético. ¿Puede usar los otros dones para hacerlo? Sí, también lo puede hacer. Aparece entre los dones del Espíritu, ya lo vimos en 1 Corintios 12, el don de profecía. Pero ahora quiero que lo vayamos a ver en Romanos. Ve conmigo el libro de Romanos, capítulo 12, verso 6. Eso es lo bueno de la Escritura, que tú puedes ver las cosas que quieres aprender o que se están enseñando mal o que se están mintiendo, y eso tienes que entender que el cristianismo no todo lo que brilla es oro, y la razón por la que Dios ha permitido eso es para que tú busques a Dios como se busca a una piedra preciosa que se te cayó debajo de la cama durante la noche en la oscuridad. Vas a parar todo por ir a buscar esa piedra preciosa. Proverbios 2 lo describe más o menos de esa manera, Proverbios 2. Pero vamos a ver, los Romanos capítulo 12, verso 6. ¿Qué dice? Vamos a ver. Dice: pero teniendo dones que difieren, lo voy a leer en dos versiones,
Yo por lo general lo saco en 4 versiones, pero dice, aquí se le está hablando a los romanos y dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el don de profecía, o sea que el don de profecía está para usarlo. Y hay un mandato que dice, usemos el don de profecía en proporción a la fe. O sea que cuando las iglesias dicen que no existe el don de profecía, ahí están equivocados, porque Dios dice, a través de Pablo, creo, a los romanos, está diciendo, usen el don de profecía, de lo que estamos hablando hoy, en proporción a la fe. Ahora, vamos a la siguiente versión, nueva, el mismo, Romanos 12:6. Yo voy a leerlo en la versión latinoamericana porque empieza a verse un poquito más claro. Dice, pero teniendo diferentes dones, allá en la versión anterior decía dones que difieren, sonaba un poquito extraño. Bueno, ahora esta versión te aclara un poco más a qué se refiere, ¿no? Porque podríamos interpretar otra cosa a lo que dice dones que difieren. Pero ahora la nueva versión latinoamericana te dice, pero teniendo diferentes dones. Te está diciendo, hay diferentes dones. Ya lo habíamos visto en 1 Corintios 12. Según la gracia que nos ha sido dada. ¿Qué gracia? ¿Qué significa gracia? Significa un regalo de Dios hacia nosotros no merecido. Entre la salvación, los dones y todo lo que Dios nos da. No lo merecemos, pero Él nos los da cuando le buscamos. Vamos a leerlo otra vez. Solamente quiero que entiendas que el don profético es un don que está activo hoy en día. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, plural, hay varios dones. Dios dice, usen los dones. Si el de profecía, toma como ejemplo el de profecía, úsese en proporción a la fe. En la otra versión dice, úsese conforme a la medida de fe. ¿Ok? Entonces quería que viéramos eso claramente. Y vayamos a ver un poquito del don profético en la Biblia. La primera mención de un profeta en la Escritura se encuentra en Génesis 27. No lo vamos a leer, escríbalo para que lo vea después. Génesis 27 habla de Abraham como profeta. ¿Ok? Pero como el primer profeta prácticamente en la Escritura. ¿Ok? Tenemos los profetas principales, los profetas mayores, los principales, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Es importante saber, lo estoy tocando nada más, no estamos hablando de los profetas, estamos hablando del don profético. Profetas mayores, profetas principales, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en la Escritura. Y después tenemos 12 profetas menores, que son Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum. Eso lo puedes buscar en Google, profetas mayores, profetas menores. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Para que sepas que dentro de la Escritura siempre hubo un don profético que fue usado por los hombres, dado por Dios, ya sean profetas o no. Hay profetas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si empiezas a leer Apocalipsis, te vas a dar cuenta que fue el apóstol Juan quien escribió el Apocalipsis. ¿Ok? Él nunca fue llamado profeta en la Escritura, pero escribió el libro del Apocalipsis, que es un libro profético. Entonces, y bajo el poder del Espíritu Santo, ¿no? Él usó el don profético. No se le llama profeta, pero usó el don profético. Eso lo puedes ver en 1 Samuel 9:9, lo vamos a leer. Porque muchas veces en la Escritura se usa la palabra vidente. Y él vio. Él dice, yo oí, vi y oí. ¿No? El ángel empezó, por revelación del Espíritu Santo, le empezó a dar todo lo que él escribió. Y un ser humano como tú y como yo escribió todo el libro del Apocalipsis, que hoy puedes leer, que nos está enseñando cosas que van a venir, cosas que van a suceder y que ya están sucediendo. Entonces, fue usado ese fruto. Entonces, y debemos entender eso, ¿no? Porque también la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, son varias cosas. Entonces vamos a leer 1 Samuel 9:9.
¿ok? Para entender tema vidente, profeta. Bueno, Primera de Samuel 9:9 te aclara el tema que si profeta y vidente, porque no es el mismo vidente del día de hoy, un profeta. Hay dos mundos espirituales, el de Dios y el del enemigo, y en ambos hay videntes, pseudos profetas en algunos. Y eso es importante entenderlo. Entonces, Primera de Samuel 9:9 te aclara el tema. Mira lo que dice. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Pero hay que tener cuidado en el día de hoy, porque este don profético es dado y movido, actuado por el Espíritu Santo. En cambio, el espíritu que hay en un vidente el día de hoy es movido por un espíritu de adivinación o espíritu pitónico. Y eso es importante entenderlo. Y hay mucho espíritu pitónico metido en las iglesias, profetizando cosas fuera de lugar, porque hoy en día la gente, por la desesperación de saber qué es lo que viene, no solo buscan brujos y se leen las cartas y pagan un montón de dinero, sino que también en las iglesias, cuando se aparecen este tipo de videntes, que no es nada nuevo, la magia ha estado metida incluso en la iglesia, la hechicería también. Desde ya la Biblia dice que la rebeldía de los seres humanos trae un espíritu de hechicería. O sea que iglesia de rebeldes lo que va a traer es espíritus de hechicería. Y hay que tener cuidado. Pero es fácil de saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Cuando Dios nos habló a nosotros y nos dijo: van a tener un hijo varón, va a venir en un año, pues vino exactamente en un año y fue varón. Y empezó a hacer las cosas que el profeta o la persona bajo la unción profética, porque en este caso no era una profetisa, aunque hay profetisas mujeres en la Biblia para las iglesias machistas, Dios usa a las mujeres, y lo vamos a ver en la Escritura, y siempre lo hizo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el vidente de hoy no es el profeta, y precisamente esa ha sido la mentira, y por eso gente acude a los brujos, hasta los presidentes. En mi país el presidente tiene su propio vidente. ¿Ok? Y muy buena gente, ¿ah? Pero al final de los días van a haber problemas. ¿Ok? Entonces, te voy a pedir que vayas conmigo. Mira, Dios le da dones a los hombres. Vaya conmigo, Isaías 49:5. Quiero que entiendas que esto es un tema desde el nacimiento tuyo. Desde el vientre de tu mamá, desde el seno de tu mamá. Dios tenía un propósito y ella ya lo sabía. Y es importante entender de que los dones los escoge Dios para ti, pero ya los tenía establecidos. Hay mucha gente que simplemente necesita empezar a usar, necesitan venir a la iglesia, buscar a Dios, y esos dones se van a dejar ver por el uso, por la práctica. ¿Ok? Porque también se tiene que dejar de ver el fruto, porque podría ser el espíritu. Recuerda que Satanás es padre de mentira, él copia todo, él copia absolutamente todo, pero es padre de mentira, ha sido asesino desde los inicios, dice la Biblia. Él vino a matar, robar y destruir. Pero la buena noticia es que después de que la Biblia dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, también dice que Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Y por eso le buscamos aún a través de este medio, y por eso esta es la iglesia del día de hoy, y lo vamos a seguir haciendo y alcanzando personas que sepan que hay un Cristo que fue a la cruz, para que ellos no tengan que morir, más bien tengan vida y vida en abundancia, que habla de la vida eterna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Mira lo que dice ahí, Isaías 49:5, para que entiendas que esto no es un tema nuevo porque pasaste a la iglesia y viniste a la iglesia. No, Dios ya te había predestinado prácticamente. Dice: y ahora dice el Señor, esta es la parte importante, subráyalo: el que me formó desde el seno materno para que yo fuera su siervo. O sea que yo no pasé a ser pastor y me dieron ese don para pastorear dentro de los 5 ministerios, su ministerio, el don pastoral,
hace algunos años atrás, cuando estuvimos ahí, nos dieron un diploma y nos ungieron. No, ya desde el vientre de mi madre y de tu madre, Dios había decidido que tú ibas a tener un don, que ibas a tener un ministerio apostólico, o ibas a ser un maestro en su iglesia, o un profeta, o un pastor, o un evangelista, o simplemente... Bueno, que no es simplemente porque realmente el que sirve es el mayor en el pueblo de Dios, tener un ministerio de ujier o un ministerio en la música o cualquier tipo de estos ministerios, incluso en la oración. ¿Ok? Entonces es importante entender esto para que entendamos cómo se mueve Dios, y sobre todo hoy en día. Imagínate si hoy le quitan el ministerio profético a la iglesia, vamos a ver después en la Escritura qué es lo que sucede. ¿Ok? Quiero que vayas conmigo a Efesios 4, del 11 al 13, por favor. Y hay 5 ministerios. Y vamos a leerlo en la Escritura. Son 5 trabajos que se hacen dentro del cuerpo de Cristo. Recuerda que la iglesia no es una iglesia. Eso es una gran mentira. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo. Tu cuerpo tiene brazos, piernas, cabezas. Bueno, y la iglesia nuestra no es la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. The Prayer House podría estar en un dedo, en una cabeza del cuerpo, en una pierna del cuerpo. No sabemos dónde, pero nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Para que cuando alguien te diga, nosotros somos la iglesia, esa es una grandísima mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. Ninguna Biblia dice eso. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo y que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por si te dicen fulanito o sultanita o te dicen es la cabeza de la iglesia, tu Biblia no dice eso. Y es importante conocer esto en la palabra para entender el orden de Dios en la iglesia, aunque te cuenten cuentos. Si tú te dejas llevar por los cuentos, y por eso te leo mucha Biblia, marca, los escribe, los preguntas, todo. A mí me echaron de una iglesia por preguntar, pero nosotros no echamos a la gente de la iglesia por preguntar, porque de eso depende su salvación, hermano. Y la salvación es vida eterna, no muerte eterna, vida eterna. ¿Te conviene preguntar? Sí. No diga, ay, el pastor se va a molestar. Oye, eso es como decir que el dentista se va a molestar porque le lleva 10 caries. Eso no va a suceder. Ese es el trabajo pastoral, y si tu pastor no te trae respuestas bíblicas, aunque no tenemos todas las respuestas, la Biblia lo dice bien claro, tenemos muchas. Y muchas de las respuestas que tú necesitas están realmente en tu habitación, están en tu búsqueda de Dios, y vamos a verlo en algunos versos bíblicos conforme avanzamos. ¿Ok? Nosotros no elegimos el don, Dios lo escoge. Pero también esos dones son irrevocables. Después vamos a ver qué significa eso. Hay 5 ministerios, ¿ok? Vamos a ver si eso es cierto, porque hoy muchas iglesias dicen, no hay apóstoles hoy en día. No hay profetas hoy en día. Si no hay profetas, ¿quién le profetizó a mi esposa que venía Paolo en un año? Porque los niños no necesitan 12 meses, necesitan solo 9. Y vino Paolo en el año. Y vino varón, y sirve a Dios, y predica la palabra. Es el mejor ejemplo que yo doy, aunque he escuchado muchas palabras proféticas, y conforme avancemos te voy a contar algunas cosas que nos sucedieron a nosotros. Es importante, se llama testimonio. Importante que la gente sepa que predicamos un Cristo vivo que hoy habla, hoy liberta, hoy sana, y te quiere bien, te ama tanto que los planes de Él son de bien y no de mal. Efesios 4, 11 al 13 dice, y Él mismo constituyó a unos, por eso leo en varias versiones. ¿Qué significa constituyó a unos, pastor? Y Él, Dios, significa Él mismo hizo, Él mismo eligió a unos apóstoles, a otros profetas, Dios mismo los eligió. O sea, los apóstoles en las iglesias, que son los que siembran diferentes iglesias en diferentes lugares, existen el día de hoy. Dios mismo los eligió. Dios mismo hizo que tuvieran esos ministerios. Dios los constituyó. A otros evangelistas a evangelistas.
Evangelista no es una religión, evangelista es un ministerio, es un trabajo, es un hombre que sale, tipo Andrés Bisoni, tipo Carlos Anacondia, tipo el apóstol Pablo, que también hacía un trabajo evangelístico. ¿Me entiende? Entonces, gente que sale, va a un país, una ciudad, ministra, predica y regresa. El apóstol va y siembra iglesias y regresa. Y a otros pastores, no es que yo quiero ser pastor, aunque eso es bueno también, y a otros maestros. O sea, así hay 5 ministerios dentro del cuerpo de Cristo vigentes el día de hoy. Porque hoy si tú dijeras, una iglesia dijera, oh no, los pastores no eran para ese tiempo nomás, para pastorear a las ovejas del pueblo de Israel. Bueno, ¿y qué somos nosotros entonces? ¿Somos invisibles? Bueno, voy a leerlo otra vez. 11. Y él mismo eligió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vamos a ver cuál es el fin de esto. Y ahí te vas a dar cuenta por qué Dios quitaría a los apóstoles, por qué Dios quitaría a los profetas. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos. No está hablando de perfeccionar a las imágenes de barro o de yeso. Está hablando de seres humanos. Dios le llama santos a la iglesia porque fueron santificados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dios te llama santo. De ahí que le pusiera a la iglesia tradicional los nombres San Pedro, San Pablo, San Lucas, San Mateo. ¿Verdad? Pero en la escritura originalmente simplemente se les llamaba por sus nombres y se les llamaba los santos. Oren por todos los santos. Tú no puedes orar por los muertos, tienes que orar por los vivos. Porque los muertos ya nada saben, dice la Biblia. ¿Okay? 12 otra vez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si los 5 ministerios, incluyendo el profético y el apostólico, sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿por qué Dios pararía el ministerio profético si lo necesitamos? ¿Qué hizo Dios? Usó una mujer en la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia del aeropuerto se llamaba en esa época, hoy se llama Catch the Fire, para hablarle a mi esposa diciéndole que en su vientre iba a venir un jovencito que iba a predicar su palabra y que Dios lo iba a usar desde niño. Estaba edificando con eso el cuerpo de Cristo. No sé si logras entender. Lo profético existe hoy. Dios nos habló y nos dijo, van a tener campañas de sanidad en Miraflores. Bueno, eso no ha sucedido todavía, pero ya quiero que sepas que algunas cosas ya han sucedido. Y Dios empieza a mover todo lo que Él tiene que mover, porque mira, Dios tiene que esperar el tiempo humano. No es porque Él es demorón. Incluso para darte un trabajo, Él necesita que se abra una oposición o que alguien renuncie. Por eso la Biblia dice, espera en Dios y Dios hará. Espera en oración, Señor, te pido. No vas a orar para que renuncie a alguien, no, eso es hechicería, nunca oramos mal. Señor, abre una posición para mí. ¿Ok? Entonces, 13. 5 ministerios, 13, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. ¿Ya llegamos todos a la unidad de la fe? No, Señor. Hay una división tremenda. Unos dicen sí hay profetas, otros dicen no, yo no lo puedo negar. No puedo negar la sanidad, Dios sanó a mi esposa. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya llegamos? Bueno, precisamente porque yo no he llegado todavía a la altura del varón perfecto. Todavía me equivoco. Y me voy a seguir equivocando hasta que Dios empiece a llevarme y yo le pida y yo rinda y cada vez empiece a venir mayor santidad y mayor santidad y mayor santidad, que no es otra cosa que la lejía con la que Dios te limpia todas las cosas, y de pronto vas a ver para atrás y decías, wow, yo me tomaba, sí, esto yo hacía. Me tomaba 24 botellas de cerveza de 1 litro cada una con un amigo mío en menos de 3 horas. Bueno, yo ya no hago eso. Entre todas las cosas más de las cuales no estoy orgulloso. Si miro para atrás, eso ya no existe. Ya no lo necesito. Entre montones de cosas.
¿Por qué? Porque cuando empiezas a buscar a Dios, la santificación que logró Jesucristo en la cruz con su muerte y resurrección y el derramar su sangre te va limpiando cuando lo buscas a Él a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios quitaría lo profético? ¿Por qué Dios quitaría lo profético que el Espíritu Santo decía, sepárame a tal para la obra, a otro, o a este otro para sanar a los enfermos, o limpiar a los leprosos, o resucitar muertos, o levantar una iglesia aquí, que se hace a través de lo profético? ¿Por qué Dios haría eso si todavía no se ha terminado la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Okay? Eso es importante entenderlo. Entonces son 5 ministerios. ¿Por qué Dios eliminaría los 5 ministerios? No hay razón. Están vigentes el día de hoy. Si no, Paolo no existiría. Y nuestro ministerio tampoco. Porque yo no sabía que iba a ser pastor. Vino alguien y me habló. Ahora, te voy a contar este tema a muchos religiosos y machistas. No les va a gustar, pero lo vamos a leer en la Biblia. ¿Qué te parece? Juntos. Para que también sean libres de su machismo, para que piensen que solamente los hombres pueden ser usados por Dios. No, en la Biblia hay mujeres que profetizaban. La iglesia que dice que hoy no existen los profetas es porque ven en la Biblia los profetas y los leen, los que escribieron, pero no todos los profetas escribieron libros. Hombres y mujeres. Vamos a verlo, ¿qué te parece? Mujeres en el ministerio profético. Ve conmigo a Lucas 2:36. Mejor dicho, márcalo. Quiero que lo leas después porque esto es parte de simplemente entender que había mujeres profetas en la Biblia y en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ana. Escribe conmigo. Ana. Lucas 2:36. Una mujer que se llamaba Ana profetizaba. Lucas, Nuevo Testamento 2:36. ¿Ok? Ella era profetisa. En el Antiguo Testamento, Débora, Jueces 4:4. Y adivina qué, no solamente era profetisa, sino era gobernadora. Por eso yo le digo a las mujeres, no sea tonta, lea Proverbios 31 y se va a dar cuenta del amor. Mentira, que Dios es machista, eso es mentira. Lea Proverbios 31 y dígame, si Dios no levanta a la mujer ahí, e incluso le llama mujer virtuosa, pero también dice, ¿quién la hallará? Claro, porque en estos tiempos es difícil encontrar ese tipo de mujeres, pero Dios lo que está diciendo, quiero que leas quiero que veas la fotografía que tengo de ti y quiero que llegues a ser como yo quiero que seas. Lo que es imposible para los hombres, dice la Biblia, es posible para Dios. Dios puede cambiar a un alcohólico y lo puede convertir en un profeta o en un predicador, en un evangelista. Tengo 30 años viendo que Dios hace eso. Y dice la Escritura que Dios busca lo desechado del mundo. Busca a aquellos que a veces se sienten inferiores en su interior, a veces tratan de suplir eso con cosas materiales y con máscaras. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, no camine todo el año en Halloween. Dios no quiere. Dios quiere que seamos cartas abiertas. Tiene un dolor, dígale, me duele, Señor. Dígale, Señor, se me fracturó el diente. Ok, dígale. El cabello, dígale lo que usted quiera. Pero si le duele, dígale, me duele esto. Y Dios lo va a sanar. Ok, entonces teníamos a Ana en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:36. Tenemos a Débora en Jueces 4:4, gobernadora y profetisa. Tenemos a Hulda, segunda de Crónicas 34:22. El segundo libro de Crónicas 34:22, en el Antiguo Testamento, una mujer Hulda. Tenemos a María, Miriam, que dicho sea de paso, por hablar mal también terminó con problemas, pues es importante filtrar lo que decimos. Éxodo 15:20, en el Antiguo Testamento, es la hermana de Aarón. Y qué curioso, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 21, del 8 al 9. 4 hijas, qué tremendo, ¿no? De Felipe profetizaban.
Yo no sé si la mujer que le profetizó a mi esposa era profetisa, creo que no, simplemente se movió bajo un don profético. Ya hemos hablado de los dones y hoy estamos hablando del don de profecía. Te voy a contar dos cosas, una ya te las adelanté, que nos sucedieron a nosotros para poder traer ejemplos en nuestra iglesia en el día de hoy de lo profético. Te lo voy a contar lo más rápido que pueda. Ya te conté en Catch the Fire, la iglesia del aeropuerto, Dios usó una mujer para hablarle a mi esposa, haciéndole saber que venía Paolo porque mi esposa y yo no podíamos tener bebés. Paolo lo vas a ver la próxima semana predicándote. Es un niño común y silvestre, jovencito ya. Papá siempre decimos niños, pero realmente es un jovencito. Pero de los 6 años, él dice que de los 5 se empezó a predicar. Y sí, porque no tenía que estar con nosotros. Vino como un milagro profetizado. Y a raíz de eso mi padre se convirtió al Señor porque nunca había escuchado a un niño hablar de esa manera. Claro, porque venía con el software de Dios. Y eso es lo que la gente necesita conocer, porque dice la Biblia que si no creen por la palabra, creerán por los milagros. Por eso Dios quiere moverse bajo los dones en tu vida, para que la gente no solamente sea palabra a palabra y estés como un testigo de Jehová fregándolo todo el tiempo y tocándole las puertas y así dice Dios, sino que diga, Señor, ¿le duele la pierna? ¿Puedo orar por usted? Que ellos sepan de que Dios intervino, porque Dios está vivo y siempre intervino. No interviene en la iglesia religiosa, con una mentalidad cerrada de un Dios que ellos encajan en una jaula al cual quieren controlar. A Dios no se le puede controlar. Él nos llama a nosotros siervos de Dios. Nosotros servimos, no Él a nosotros. Nosotros no tenemos el joystick de Dios. Y si ustedes son de aquellos que piensan que puede tener el joystick de Dios, venga a Jesús y conviértase en un siervo y una sierva de Dios. Entonces va a haber la mano del Señor. La siguiente vez yo estaba trabajando en el aeropuerto. Yo trabajé 10 años en el aeropuerto de Toronto como supervisor para una compañía contratista y empecé a ayudar a la gente cristiana a entrar a los trabajos y llegó una mujer de Trinidad y Tobago, me acuerdo hasta su nombre, Judith, y me dijo que Dios quería hablarme. Y cuando alguien me dice eso yo escucho, si sea el diablo lo escucho también, porque es importante saber, Pablo dice, no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Entonces cuando alguien me dice, Dios, tengo una palabra para Dios por usted, le dice, sí, dígame. La mujer me dijo, el día sábado usted tiene que venir a mi iglesia. Ella era ujier de The Prayer Palace. Nosotros nos llamamos The Prayer House, ellos se llaman The Prayer Palace, el Palacio de la Oración, que está ahí en Finch, en North York. Finch y la 400 creo que es. Y porque Dios le va a hablar a usted. Ese día domingo estaba Gloria Johnson, que es una profetisa, mujer, en este tiempo. Y yo nunca había oído hablar de Gloria Johnson. Y fui a la iglesia, no vi a Judy, era una iglesia enorme, estaba llena de gente. Y cuando bajé a dejar mi ofrenda, la mujer me agarró de la mano y me dijo, varón, joven, quédate aquí. Yo le quería explicar que yo no era de esa iglesia y me dijo, se rió y me dijo, Dios sabe lo que hace y tiene una palabra para ti. Y entonces empezó a describir lo que ha venido sucediendo en nuestro ministerio desde que empezamos. Me dijo, desde el enemigo quiso quitarte la vida en 2 oportunidades, una en el vientre de tu madre, otra tú lo sabes. Cuando dijo tú lo sabes, recordé que estaba con un amigo mío, estábamos completamente ebrios, él hoy es piloto, y estábamos ebrios, estábamos en el auto de mi padre y estábamos camino al otro lado donde yo vivía, pero de pronto despertamos, él estaba tirado en el piso dormido, yo en mi cama. Lo primero que hice fue abrir las ventanas para ver si habíamos chocado el auto de mi padre, porque ya sabe que ese era el mayor problema. Y ella describió lo que iba a pasar con el ministerio y dijo, en mi nombre echarás fuera demonios, que ya lo dice la escritura. Me dijo en inglés, God called you and God chose you. Eso prueba lo que te acabo de decir. Muchos de ustedes están aquí entrando, Dios los llamó, ustedes ni sabían, yo tampoco. Por eso me dedicaba a hacer cosas fuera de lugar, pero hoy ya no. Hoy estoy enfocado en lo que Dios va a hacer y va a hacer muchas cosas poderosas.
no se enfoque en las cosas negativas. Enfóquese en lo que viene, porque lo mejor está por venir. Si usted le cree a Dios, dice la Escritura, para el que cree, todo es posible. Y entonces me fui a mi casa y a un tiempo abrimos el lugar que hoy llamamos iglesia y empezaron a suceder tremendas cosas, y eso los conocen la mayoría. Gente sanada, gente tocada, etcétera. Hemos visto de todo, ¿ok? Entonces quería contarte esto para que entiendas que el don profético está vivo hoy. Y muchas iglesias conocen mucha Biblia y no tienen nada de malo. Es más, yo empiezo a empujar que la iglesia conozca la Escritura, ahora más que nunca. Por eso va a haber una reestructuración. Ya no vamos a orar con Confucio, vamos a orar con la palabra de Dios. Porque Confucio lo único que va a hacer es confundirte. La palabra de Dios es luz, es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, dice la Escritura. ¿No sabes para dónde vas? ¿Quieres saber a dónde vas? Necesitamos ir directamente a la palabra de Dios. No más Confucio. Entonces, quiero que entiendas eso para que podamos avanzar. Voy a avanzar un poquito más. Dios mismo levantó esos 5 ministerios. Y mira, qué curioso. Ahí, ve conmigo, escríbelo. Primera de Crónicas 21:9. Había un hombre que se le llamaba el vidente de David. O sea, David caminaba con lo que la Biblia llama el vidente de David, pero realmente era un profeta, como lo vimos al inicio. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde se agarran estas iglesias el decir que ya no hay profetas? Vamos a 1 Corintios 13, 8, 10. Pero vamos a analizar lo que Dios dice. 1 Corintios 13, 8, 10. Quédate ahí, porque te quiero que así como habían mujeres que no escribieron libros en la Biblia, pero que profetizaban, 4 hijas, imagínate, de Felipe, también habían varones que la Biblia les llama videntes como profetas, porque David era un hombre de Dios y jamás iba a buscar un vidente del diablo, porque Dios no hubiera estado con él. Nuestros países están siendo destruidos, especialmente la latinoamericana. Lo he visto con el tema de la Santa Muerte en México, lo hemos visto las manifestaciones en nuestra iglesia con el tema de la idolatría en mi país. Mi país está siendo destruido por la idolatría y la gente ni cuenta se está dando. Y necesitamos arrepentirnos por algo que no es un pecado, es una abominación. Y como abominación destruye todo. Destruye las familias, destruye las finanzas. Si esta vez gana la izquierda en mi país, yo creo que Dios le está dando a mi país los reyes que merecen. Y es que ha habido tanta abominación y tanta mentira y tanto robo. Se ha perdido en mi país lo ético y lo moral y la búsqueda de Dios. Toda esta gente tiene planes de gobierno. En ninguno de esos planes está primero Dios. Y esa es la razón por la que mi país está así. Dios tenga misericordia del Perú. Bueno, Gad era el vidente de David, Primera de Crónicas 21:9. Ahí lo puedes leer, Primera de Crónicas 21:9. Escríbelo. Y Ágabo en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, 11:28. Dicho sea de paso, la razón por la que dicen de que el apostolado se quedó con el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero realmente yo creo que el libro de los Hechos no ha terminado de escribirse, porque es lo que hicieron los apóstoles. Bueno, hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros, solo que no van a estar escritos. Imagínate el libro que tendríamos que tener. Y estamos hablando de una iglesia pequeña, que es la nuestra, pequeña pero poderosa. Si Dios cambió el mundo con 12, nosotros podemos hacerlo también. Somos mucho más ahora. Y entrando, y le doy gracias a Dios por la gente que se está añadiendo a la iglesia en el exterior, que es iglesia también. Vamos a estar hablando con ellos también y enseñándoles todas las cosas que Jesús nos enseñó a nosotros, si lo permiten. Jesús es el mejor maestro, usted sea el mejor alumno. Tome lápiz y papel, ¿ok? Mire, de aquí se agarran ellos para decir no hay más profecía. 1 Corintios 13, 8, 10. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán.
y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y ahí se queda. Y ese es el problema de no leer en contexto. La Biblia se lee en contexto porque puedes hacer una doctrina de un solo verso bíblico. Las profecías se acabaron. No, dice se acabarán, dice futuro. Pero mira lo que dice después. 9 dice, porque en parte conocemos, en parte. Si en parte conocemos, necesitamos lo profético para que Dios te diga. Yo en parte sabía que venía Paolo, en parte sabía que nos iba a llamar Dios al ministerio y necesitábamos lo profético para suplir esa otra parte. En parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, di conmigo, lo perfecto, entonces lo que es parte, en parte se acabará. Ah, sí, pero es cuando venga lo perfecto. Todavía no ha venido lo perfecto. Lo perfecto se llama Jesús. Tú y yo no vamos a tener perfección hasta que todos lleguen a la altura del varón perfecto que es Jesucristo, hasta que estemos en el cielo. Por eso se salva incluso la gente que persevera. El que perseverare será salvo. Ay, pero no llegó. No es que mucha gente no va a llegar, no hay tiempo, hermano. Mucha gente simplemente se va a quedar viniendo con nosotros los días domingo. Otros familiares van a terminar en un hospital y en su angustia Dios va a hacer que tú vayas y le prediques de Jesús y se arrepientan y entren al reino de los cielos. Y nunca leyeron una sola Biblia. Pero lo que quiero que entiendas es que Dios no podía gritar lo profético cuando en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo necesitamos porque todavía no hemos llegado ahí. No sé si me logras entender. Y miles y miles de ejemplos de temas proféticos, de todos los llamados y todas las veces que Dios ha profetizado en diferentes iglesias. Yo tengo 30 años viendo cosas de todo. ¿Ok? Entonces, sí, es cierto que no necesitamos más que los 66 libros. Estoy diciendo, vamos a seguir escribiendo la Biblia. No, Señor. Con los 66 libros que tenemos es más que suficiente y todo está ahí. Dios te va a hablar, incluso profetizar. ¿Ok? Entonces es importante entender que aún no somos perfectos. ¿Ok? Palabra hebrea para profeta. ¿Ok? La palabra... es importante entender la palabra Nabi, N-A-B-I, significa en inglés spokesman, speaker, alguien que habla, predicador, profeta. De ahí viene el tema profeta del don que usa el don profético, ¿ok? Vidente, en hebreo, chose, que significa profeta que tiene visiones. Mira qué interesante lo que dice después. Yo tuve una visión y sé lo que es eso. Un espectador en una visión. Cuando sucede una visión es, ¿cómo te puedo explicar? Estás ahí pero no estás ahí. Y yo vi todo lo que pasaba allá abajo en la playa en Miraflores y me quedé como espectador. Estaba cantando, estaba tocando mi guitarra en mi sala, en mi cocina, perdón, creo que entre la sala y la cocina no había nadie en casa y estaba adorando a Dios, que es el mejor tiempo para hacerlo cuando no hay nadie, porque hay un espíritu que se llama distracción y debes apagarlo para que no seas distraído y busques a Dios a otro nivel. Y en ese momento hubo como un congelamiento, por decirlo así. Me quedé como espectador y de pronto vi todo eso que estaba sucediendo en un futuro. Y después vino el profeta, después 15 años después, porque esto fue hace muchísimo tiempo. Y porque lo profético no es precisamente para mañana. Y eso debemos entender. A veces es para mañana, a veces no. Dios conoce los tiempos. Y fuimos a las campañas de Coptown, que yo ni siquiera conocía que existían, y vamos a ir pronto en agosto también, otra vez viene una campaña, vamos a ir, Dios mediante, yendo juntos, y de pronto vi esa visión, y el profeta vio la visión, y describió la visión, y vio el lugar de la visión, porque fue lo que él vio, fue el lugar de la visión, lo escribió en un papel. Si alguien no sabe de lo que estoy hablando, me pide el video y se lo doy. ¿Por qué estoy contando esto? Para que entendamos que nuestra iglesia tiene una visión global de iglesia.
Y ahí vamos. Por eso necesitamos el grupo de intercesión, por eso necesitamos la gente que carga a la iglesia en todo el sentido de la palabra. Necesitamos cada uno en su lugar y cumpliendo con lo que hace. Por eso vamos a hacer una reestructuración. Yo no hago reestructuraciones en la iglesia en base a esto, porque el reino de los cielos, dice la Biblia, no consiste en palabras. Yo veo hechos. Si alguien hace su trabajo, ese alguien va a seguir trabajando. Si nunca lo hacen, no van a estar ahí. Pueden sentarse y calentar bancas, pero ese no es el propósito de Dios. La iglesia está abierta, yo no puedo echar a nadie. Pero la reestructuración de la iglesia se va a hacer en base a aquellos que realmente hacen, no que dicen. ¿Ok? Y basado en lo que haces bajo el Espíritu de Dios. Otro espíritu, en inglés se dice, is unacceptable. No puede haber otro espíritu. Tiene que ser bajo el Espíritu de Dios que te da paz. Mi esposa y yo hemos tenido que ministrar de madrugada a gente con problemas profundos, ir hasta sus hogares y yo después de irme a trabajar encima, y nunca se nos robó la paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No puedes entender por qué, pero tienes paz. Jesús dormía mientras la tormenta se movía y los apóstoles estaban, wow, y este duerme todavía, le llamaban hasta conchudo seguro. O sea, como diciendo, y este que debería estar despierto, no, él dormía porque tenía paz. Por eso se levantó y le dijo, hombres de poca fe. Y no solamente eso, sino que hizo que cesara la tormenta. Quería demostrarles que Él es Dios. Y eso fue más que suficiente, creo. Entonces, en griego también hay una palabra ya en el Nuevo Testamento de lo que significa un profeta, propeveo. Propeo es la palabra. Profetizar, hablar por inspiración divina, predecir eventos futuros. Pero tenga cuidado con eso, porque el apóstol Pablo, vamos a leerlo, Hechos 16:16, se encontró también con alguien que podía hacer eso, pero no era el mismo espíritu. Por eso es importante hacer una línea el día de hoy entre lo que es lo espiritual de Dios y lo espiritual del enemigo, porque hay una copia de todo. Vamos a leerlo, Hechos 16:16. Créeme que es importantísimo que tomes notas de esto y escribas Hechos 16:16, porque aquí el apóstol Pablo se encuentra con un espíritu pitónico o de adivinación dentro de una mujer esclava que le hacía mucho dinero a sus amos, profetizando, adivinando. Veamos, Hechos 16:16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, ellos iban a orar, nos salió al encuentro una muchacha esclava. Te dice que era mujer, era una muchacha y era esclava, que tenía espíritu de adivinación. Minúscula porque es un espíritu inmundo. Es un espíritu que hace que una persona adivine. Es el mismo espíritu que trae muchas mujeres que tiran las cartas, o leen la bolita de cristal, o hacen infinidad de cosas y limpias, o van a la selva de Perú y toman diferentes brebajes. No es el Espíritu Santo de Dios. Por eso ya te dije que es importante entender, hoy en día hay una mezcla impresionante entre todo lo que viene de la India, que se ha involucrado aquí, la gente dice, sí, me trae paz. ¿Tú crees que la gente que toma ayahuasca en la selva del Perú no siente paz? Mi paz les dejo, palabras de Jesús, mi paz les doy y no se las doy como el mundo la da. O sea, el mundo también te puede dar paz. Sí, Señor, pero no es la paz de Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando la paz de Dios viene a ti, no va a haber turbación de corazón, ni vas a estar lleno de miedo. Pide esa paz. Mi paz les dejo y mi paz les doy. Ya está ahí, está ahí. Pídela, dile, Señor, quiero tu paz. ¿Tú crees que cuando se manifiestan los espíritus inmundos en nuestra iglesia, que en la Biblia dice que se manifestaron a Jesús, se le manifestaron a los apóstoles, eso es parte del cristianismo? Ángeles de Dios, ángeles caídos, demonios, vinieron a la tierra con un propósito, porque saben que Dios tiene un propósito a tu vida, destruirte. Pero si lees el Salmo 91 y crees el Salmo 91 y habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Tendrás la sombra
del Omnipotente sobre ti, todo el poder de Dios. ¿Qué mejor que eso? Ahora te vas a explicar por qué el pastor, con tantos problemas y tantas cosas, él duerme como un chanchito. Porque tiene la paz de Dios. Y esa es la paz que tú necesitas. Si no la tienes, es porque hay algo que se llama rabito de paja. Por ahí tiene que haber algo que no le has entregado a Dios. Por ahí tiene que haber algo dentro de la terquedad que no estamos haciendo aunque Dios nos pide. Y por eso hay un roto, hay un huequito ahí donde el enemigo se mete y te roba la paz. ¿Ok? Busca a Dios y pídele al Espíritu Santo que te revele y sea obediente. Solo el obediente va a poder vivir bajo la paz de Dios. Es importante entender. ¿Ok? Entonces aquí había una muchacha joven, esclava, que tenía un espíritu de adivinación. Hoy te vas al centro de Toronto y vas a encontrar varias de estas, con lucecitas en sus casas. Le leemos las manos, le leemos el pie. Cuidado con los hongos, ¿eh? Entonces, y hacía mucho dinero, claro, porque el poder atrae dinero. Y eso es importante entenderlo. Pero si sigues leyendo, y apúntalo para que lo sigas leyendo, de pronto ella se queda sin poder porque el apóstol Pablo la mira y le dice al espíritu pitónico que la suelte. Y lo encarcelan a Pablo porque le arruinó el negocio al amo. Para eso estamos los cristianos, para arruinarle el negocio al enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Ok? Entonces, el don profético también existe para predecir eventos futuros, pero que tienen relación al reino de Dios. Todo lo relacionado al reino de Dios. ¿Ok? Aunque el Espíritu Santo te lleva a toda verdad, eso es cierto, tú le puedes preguntar cosas, pero necesitas una relación primero. Esto no es ir a buscar a los hermanos para que me digan y me profeticen. Eso es peligrosísimo, hermano, nunca haga eso. Para eso está el mismo Dios, y si Dios te va a hablar en algo, va a mandar a las personas a llamarte. No que tú buscando profetas. La iglesia no debe buscar profetas, porque hay más falsos profetas que profetas de Dios hoy en día. Entonces, el don profético sirve para pronunciar, declarar algo por revelación divina bajo el impulso repentino en un discurso, por ejemplo. Pero también la persona bajo este don profético enseña, reprende, amonesta, consuela, y eso es importante entenderlo. Vamos a ir entendiendo conforme el Espíritu, esos dones se vayan moviendo en la iglesia. Pida los dones, procure los dones, dice la Escritura. ¿Okay? Es difícil ser salvo en una iglesia donde no creen en el don profético. Y vamos a ver por qué. ¿Okay? Quiero que vayas conmigo a Proverbios 29. Yo sé que hoy me voy a alargar un poquito más, pero quería que entendieras esto, que es importantísimo. Si Dios eliminó el tema profético el día de hoy y el don profético no se mueve más, bueno, Pablo entonces no existe, entre muchas cosas que nos hablaron Dios y algunos de ustedes también. Mira lo que dice Proverbios 29 y 18. Y Proverbios es un libro escrito para tener sabiduría. Y mira lo que dice. Donde no hay visión, te lo voy a leer en dos versiones. En una, la Biblia de las Américas, que es la versión católica, y Reina Valera de 1909. Para ver qué es lo que Dios está diciendo con esa visión. Dice, donde no hay visión, Proverbios 29, 18, otra vez, para que lo busques o lo marques. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ahora entiendo por qué el diablo quiere quitar la visión, lo profético de la iglesia. Y las iglesias religiosas se desenfrenan. Ahora vayamos a Reina Valera de 1909 para volver a leer lo mismo, Proverbios 29, 18, en otra versión. Sin profecía, mira, en la primera versión dicen donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. En la siguiente versión, más claro, sin profecía, el pueblo será disipado. ¿Es importante la profecía?
Hoy, en tiempos de apostasía, en tiempos de oscuridad, en tiempos de que la gente no sabe a dónde ir, ¿Dios se llevaría el don profético? No, la Escritura dice que Dios va a enviar el espíritu de Elías, y el espíritu de Elías viene con esa nube profética que necesitamos para saber a dónde vamos, y Dios nos va a seguir hablando, ¿ok? Bueno, pensar de que no existe en este tiempo es un poco orgulloso, aunque realmente Dios no necesita pedirnos permiso para moverse. ¿Cómo sabemos eso? Salmo 115:3 dice, todo lo que quiere, Él hace. Dios es soberano, Él hace como Él quiere. ¿Quién es el hombre para que yo le dé razón de lo que yo hago? Mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Qué caraduras estos pastores de decir Dios ya no se mueve proféticamente. Y lo sigue haciendo, hermano. Si no, Pablo no existiría. ¿Ok? Ahora, otra cosa que es necesario que sepas, Romanos 11:29, apúntalo, los dones son irrevocables. ¿Qué significa irrevocables? Son irreversibles, irremediables, definitivos. Dios te los da, no te los quita nadie. ¿Los puedes usar mal? Sí, los puedes usar mal. Pero Dios ha dado los dones que son irrevocables. ¿Ok? Salmo 115:13, no necesitamos corregir a Dios, Él nos corrige a nosotros. ¿Ok? La gente dice, no, lo que Dios, estaba leyendo la Biblia, pero lo que Dios quiere decir, no, hermano, tenga cuidado con eso. Mire, con esto termino. Hoy te vas a dar cuenta que hay dos tipos de iglesia. Hay una iglesia calladita, que no hace ruido, que no mata una mosca, que si el Espíritu Santo trata de tocar a alguien, van los hermanos y le dicen, no, tranquilo, tranquilícese hermano, no sé qué le pasa. Pero hay otra iglesia donde el Espíritu Santo se mueve con libertad y hace como quiere. Esto es para aquellos hermanos que le oran a Dios y le dicen, Señor, no me hagas raro. Porque cuando vienes al cristianismo suceden cosas raras, y te voy a contar una historia que me pasó a mí también, si me das el tiempo, de las cosas raras que hace Dios. Primero, el Espíritu Santo me tocó cuando yo no sabía que existía el Espíritu Santo, y yo estaba tirado en el piso como 3 horas llorando, y yo nunca había llorado, porque en mi casa los machos no lloraban. Pero Dios quería suavizar ese corazón, porque eso es lo que Él hace. Es más, te da corazón nuevo si se lo pides, dice la Escritura, ¿ok? Entonces tú le dices, Señor, no me hagas raro, Señor, mira, aquí nomás, no me vayas a tocar que empiezo a temblar. Bueno, vamos a ver algunas cosas que pasaron en la Biblia que fueron ocasionadas por Dios, a ver si rompemos un poquito esa religiosidad, ese stiffness en la iglesia el día de hoy. Y nosotros hemos visto un montón de cosas. El mismo Dios, ¿ok? Ese Dios extraño que tú le dices, Señor, no, esas cosas son raras, le pide a los apóstoles que comieran de su cuerpo y bebieran de su sangre. A ver, un día vente a cenar a mi casa y yo te digo, bueno, quiero que bebas de mi cuerpo, comas de mi cuerpo y bebas de mi sangre. Eso para ti ahora no es extraño, pero imagínate cuando lo escucharon por primera vez los apóstoles. Hoy en día saldrían corriendo, ¡satanismo! Pero no es eso lo que está diciendo, lo que estaba diciendo Dios, ¿ok? El mismo Dios le pide al profeta Ezequiel que haga pan y lo mezcle con estiércol de vaca y se lo coma. Y el mismo Dios le pide al profeta Oseas que se case con una prostituta mientras ella trabajaba aún en las calles. Y todas estas cosas están en la Escritura. Y estos profetas las hicieron. Es el mismo Dios que le pide a Isaías que se desnude y camine desnudo frente al pueblo. Si Dios haría eso hoy, o si fuese Juan el Bautista, que no ha habido profeta como él, entrara en nuestra iglesia, la gente ni lo saludaría porque, uy, apestaba. Alguien nos encajó en la mente y por eso controlamos a Dios y no le permitimos trabajar. Y por eso a veces no somos sanos y no somos libres. Jeremías tuvo que llevar su ropa interior, ordenada por Dios,
y esconderla en una peña, en una grieta, en una roca por varios días. Su ropa sucia, se la quitó, la puso en una peña y después de mucho tiempo la fue a recoger y Dios le manda que vaya a profetizarle al pueblo con esa ropa. ¿Quieres hablar de un Dios raro? Ok. Jesús, guiado por el Espíritu Santo para sanar al ciego, toma barro, lo escupe, hace una masa, se la pone en los ojos al ciego y le dice: ve y lávate. Y solo te he contado 3 o 4 historias bíblicas. A mí un día nos llamaron para ir a ministrar a una muchacha de Uruguay que practicó, ella era ujier de su iglesia en esa época, hace muchos años atrás. Y ella practicó, era sacerdotisa de la Umbanda. O sea, los espíritus pasaban a través de ella cuando practicaban Umbanda, brujería en Uruguay, que viene creo que de Brasil. Y ella pidió que fuéramos a orar a su hogar porque dicen que en la noche se movían las cortinas y el fuego se prendía de una cocina eléctrica, imagínate que se prenda el fuego. Y entonces fuimos con mi esposa y con mi hijo también. Y de pronto terminamos ministrando a una mujer como hasta las 2 de la mañana y el Espíritu Santo me dijo: pon tu dedo en la vena. Te voy a explicar esto para que entiendas que no todo lo que Dios te mande a hacer cuando es Dios. Cuando es tu imaginación, ese es otro tema, pero para esto tienes que estar conectado a lo que Dios te dice. Ministrala y ora poniendo tu dedo en la vena. Por aquí pasa la sangre. Para hacer transfusiones de sangre, después lo entendí, porque le pregunté al Señor, ¿por qué tenía que poner mi dedo en la vena? Y cuando hice eso, hubo una manifestación y la muchacha empezó a desnudarse delante de mi esposa y de mi hijo y empezó a bailarme. Yo sabía cómo se llamaba, pero ya sabía que ya no era ella y le dije: ¿cómo te llamas? Me dijo: me llamo Legión. No me dijo eso. Me dijo: me llamo Jezabel. Y empezó a bailarme como bailarina de cabaret delante de mi esposa y de mi hijo, por si les quieres preguntar si es verdad. El marido con los hijos salió corriendo y se fue arriba. Y mi esposa y yo quedamos ministrando a una mujer que traía un espíritu tomado de esa práctica de hechicería que la gente piensa que también es Dios, y se contaminó con un espíritu que solo iba a salir si la unción de Dios tocaba la vena, porque ella había hecho un pacto de sangre con el enemigo. Entonces el Espíritu Santo estaba purificando su sangre al pedir que pusiera mi dedo donde se hacen las transfusiones de sangre, y por eso se manifestó y me dijo: me estás haciendo daño. Pero ya no era ella. Y me habló y me dijo: yo te conozco, has tenido muchas mujeres. Sí, Satanás nos conoce. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabía esa mujer que yo había tenido muchas mujeres? Si Satanás no es omnipresente. Bueno, es muy simple. Ellos se comunican, hablan como espíritus familiares. Por eso hoy en día los videntes en la televisión te dicen: tu mamá está acá, usaba un polito rojo, y la gente se cree y empiezan a llorar. Tenga cuidado, hermano, la Escritura dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Si tienes que probar para ver si los espíritus son de Dios, es porque no todos los espíritus son de Dios, y lo que tienes que ver es ¿qué? Frutos. Cuando empiezan los frutos hay un cambio en un ser humano. Si era un drogadicto, sale de las drogas, si es que quiere. Si era un alcohólico, si tenía varias mujeres, ya no, le dije: pero yo ya no tengo varias mujeres, ahora solo tengo una, así que cállate y sale en el nombre de Jesús. Pegó un grito, hermano, que despertó creo que a media cuadra de toda esa gente ahí. No supimos más, pero eso fue lo que nos pasó. Ahora explícame eso. Y si yo en ese momento le decía: ¿y por qué tengo que poner mi dedo en la...? ¿Y por qué, Señor? No lo voy a hacer porque no lo entiendo. ¿Tú crees que Jesús entendía lo del barro? ¿O los profetas en que hicieran pan y se lo comieran con estiércol de vaca? Tenemos que romper la religión. Claro, hay que tener cuidado. No te estoy diciendo que creas a todo espíritu.
¿ok? Pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice: todo aquel que sea guiado por el Espíritu de Dios, ese será llamado hijo de Dios. Ahora, hoy estamos más interesados en los diplomitas, en los papeles, en las coberturas. Mira, si hay algo que tiene que ser las credenciales del pueblo de Dios, es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios. Pero es lo que menos es hoy en día. Y es porque simplemente la mayoría de los cristianos de hoy por muchos años no conoce la Escritura, ni tampoco conoce a su Dios a través del Espíritu Santo, que quiere hacerse amigo tuyo. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. Dios no quiere religión, quiere relación. Quiere que te relaciones con Él, que entres a tu habitación y digas: Espíritu Santo, no te conozco, quiero conocerte para que me guíes en mi vida. La Biblia dice que Él te va a guiar. Tú solo te va a guiar, te va a enseñar. Con esto termino. Esto solo sucederá con una relación con Dios. No la relación que encuentras a través del pastor. Este pastor se esconde muchas veces solo para ver qué hacen las ovejas. Y ahí empiezo a ver, y estoy ahí, no me confunda, no me malinterprete. Yo estoy 24 horas al día, 7 días a la semana para cualquier persona que necesita a Dios en la iglesia o fuera de ella. Y los que me conocen saben que es cierto. Porque nunca sabes quién va a venir al pueblo de Dios. Nunca sabes quién será la próxima Débora, o el próximo Pedro, o el próximo Pablo. Porque Dios va a levantar gente con mucho poder. Los últimos serán los primeros, dice la Escritura. Y por eso yo estoy ahí, porque Dios los ama, y también los cristianos tenemos que amarlos. Pero este pastor se esconde, porque sabe que hay gente dependiente, y el pastor tienen a un Dios todopoderoso y quieren a un hombre que comete los mismos errores todo el tiempo. El pastor está ahí como suplente, está en la banca para que tú lo busques, pero cuando tienes problemas, Dios espera que tú lo busques a Dios primero. Si no lo encuentras, ve a tu pastor. Porque quizás lo que necesitas es que los dones empiecen a moverse en la vida de tu pastor y en tu vida, para poder empezar a ver cosas que no has entregado todavía, o que no quieres entregar, o que quizás nunca entregues. Y entonces te vas a perder. Porque solo el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, el orgulloso, el creído, el vanidoso, van a tener caídas tremendas. Yo vengo de una familia muy altiva, muy vanidosa, muy creída. Y lo digo ahora. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no estás acá y no me ves, yo me humillo a ese Dios. Y le pido perdón por cada cosa y cada error que cometo. Y le digo: ayúdame. Y le clamo en la madrugada: ayúdame, ayúdame. Y Él siempre, siempre me extiende la mano. 30 años atrás traía una cola más larga que la que traigo ahora. Muchos pastores no se van a atrever a decirte eso, pero Pablo lo dijo: soy un miserable. Él dijo, siendo un apóstol ya, viendo la mano de Dios a través de él, él dijo: yo soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar? Porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Te pasa? A mí también. No es excusa. Tenemos que pelear nuestro pecado hasta la sangre. Y Dios va a ir cambiando. Y tu colita, como la mía, se va a ir haciendo más chiquitita, aunque hasta que ya te parezcas a un hámster y de pronto ya desaparezca, quizá ya estemos arriba. Ve conmigo a Jeremías 33:3, con eso termino. Si la profecía ya no existe, y hay muchas cosas que se van a revelar, mira lo que Dios le dice, lo que dice en Jeremías 33:3. Dice: clama a mí, llámame, cierra tu puerta. Dice: Señor, ¿dónde estás? Dios, yo te quiero conocer, no te conozco. Conozco religión y la religión de mis padres. Pero Dios, ahí Jeremías no tenía ninguna religión. Sorry con excuse me, pero ahí no tenía ninguna religión. No existía ninguna religión. Hello. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién? Yo clamo a Él, Él me responderá y me revelará cosas grandes y ocultas que yo no conozco.
¿Puedes buscar a Dios? Esto ya. El Dios que dice que entremos en nuestra habitación. La iglesia real no está en un lugar físico, aunque vamos a ir a un lugar físico. La iglesia real está en tu habitación. ¿Quieres buscar el rostro de Dios? Dice la Biblia. Entra en tu habitación, cierra la puerta y busca su rostro. Cuando encuentres el rostro de Dios, Él te va a prestar oídos. Va a escuchar lo que dices. Va a tener misericordia de ti. Se va a acercar a ti. Y cada vez que Él se acerca a ti, te vas a parecer cada día más a Él. Voy a leerlo otra vez. Jeremías 33:3. Clama a mí, Dios hablando, y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, dice en esta versión. En la otra versión, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si es algo inaccesible, es que no lo ha alcanzado el mejor pastor que tiene diplomas y maestrías, pero tú lo puedes alcanzar buscando a ese Dios que está vivo. Y vas a encontrar que hay un propósito en tu vida y vas a dejar de correr en la ruedita del hámster. Dale gracias a Dios que todavía estamos jóvenes. Y Dios te va a sacar de la ruedita del hámster de tu vida, de la que has venido corriendo y corriendo y corriendo y no hallabas salida. ¿Y cuándo voy a salir de esto? Encima ya te habías cansado de correr de la ruedita del hámster y Dios te está diciendo, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes, inaccesibles y ocultas que tú no conoces. Si no tiene sentido, llámame, pastor, no tiene sentido lo que predico. Y si tiene sentido, llámame para que oremos juntos, para pedirle a Dios que Él cumpla. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a orar, vamos a darle fin a este servicio. Quiero orar por ti a donde estás. Olvídate quién está al lado tuyo. Ahora haz eso, dile al Espíritu Santo, cierra tus ojos. Si quieres levantar tus manos, puedes hacerlo. Levantamos nuestras manos en señal de rendición. O cuando alguien te pone una metralleta al frente, uno hace esto. La Biblia es un mandato bíblico que mucha gente no conoce. Dice, levantando manos santas. Levanta tus manos. Y dile al Señor, yo me rindo. Estas manos están santas porque tú las santificaste. Si pediste perdón hoy. Y si no lo hiciste, hazlo en este momento. Quiero orar por ti. Y después vamos a adorar un poco a Dios. Es más lindo cuando estamos en vivo, pero ahora tenemos que hacerlo a través de este medio. Cierra tus ojos, no tengas miedo. Recuerda que el enemigo tiene acceso a nuestra mente, pero de ahí no va a pasar si tú te metes bajo la cobertura de Dios. Salmo 91. Padre, te doy gracias por la iglesia el día de hoy. Te doy gracias por cada persona que entró. Te doy gracias por cada amigo, amiga, hermano, hermana que haya entrado el día de hoy. Y te pido que cada uno de ellos conozca a tu Espíritu Santo. Pero que te conozcan a ti primero, Señor. Que se arrepientan y que te pidan, que te llamen Señor. Si nunca llamaste al Señor y quieres que Él sea tu Señor, dile en este momento, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor. Dile, yo me entrego a ti hoy, Señor. Yo te entrego mi familia, aquellos que están preocupados por sus hijos. Dile, yo te entrego a mis hijos, Señor, porque no son mis hijos realmente. Los pongo en tus manos y mientras los tenga con vida aquí, los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a amar, les voy a enseñar de ti, Señor. Cambia mi vida para que yo pueda hacerlo. Si nunca recibiste una palabra profética de Dios, empieza a pedirla desde ahora. Yo le he pedido a Dios en nuestro tiempo difícil como pastor que nos hable y lo hizo. Y usó gente que nunca conocí. Él va a hablarte a través de los labios de otros, pero debes discernir quién es. Espíritu Santo, eres bienvenido. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. El enemigo va a ponerte miedo, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Él es el mismo Dios, obrero, el obrero de Dios. Así como tú eres trino, Él es trino, pero es uno. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene el mismo Dios. Y Jesús dijo que cuando estemos reunidos 2 o más, Él va a estar ahí con nosotros.
El Señor está caminando en este momento por donde tú estás. Dile, Señor, quiero tocarte para que me sanes, para que me libertes, para que me llenes de paz. En el nombre de Jesús reprendo toda pesadez. I speak to all heaviness in the name of Jesus. And I command it to go. A toda pesadez en el nombre de Jesús, toda opresión, toda depresión le ordeno fuera. En el nombre poderoso de Jesús desato la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora mismo desato la paz de Dios, que Jesús mismo dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Perfecta paz, recíbela ahora. Salta en fe, actúa en fe y dile, yo recibo, no tengo más temor. Dios no me ha dado espíritu de temor, Jesús no me ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio, lo dice la Escritura. Échalo fuera, dile, no, yo no te sirvo temor, yo no te sirvo miedo, yo no te sirvo pesadez. Yo sirvo al Dios que me da paz aun cuando hay tormenta a mi alrededor. Padre, te pido que el don profético se deje ver en nuestra iglesia, pero que Jezabel no pueda entrar y no pueda copiarlo. Declaro que pronto, Señor, el espíritu de Elías desciende sobre nosotros y desciende, Señor, sobre cada país, en cada ciudad que entró México, en todas las ciudades representadas, Playa del Carmen, Uruguay. Espíritu Santo, eres bienvenido. A Canelones eres bienvenido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido a la ciudad de Lima, eres bienvenido a todas las ciudades donde estamos, Señor, escuchando tu palabra, eres bienvenido. Tú eres sanador, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador. Haz como tú quieras, Señor. Te pedimos pongas tus manos. Ahora que mi hermano Raúl está en el hospital, y te pedimos, Señor, le hables mientras está en coma. Que tú le hables, Señor. En el nombre de Jesús, proclamamos sanidad sobre él como tu palabra lo dice. Que se haga tu perfecta voluntad y tu tiempo perfecto, Señor. Y que lo único que salga de su familia, de su esposa, de sus hijos, no es turbación, sino el confesar de tu palabra. Hablamos vida sobre él y atamos toda muerte, toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, y hablamos vida por el poder de la sangre de Cristo. Ya lo hiciste antes y lo puedes hacer ahora, Señor. Bendigo a la iglesia, alma, cuerpo y espíritu, cada uno de ellos. Bendigo sus finanzas que el enemigo ha venido tratando de destruir para que no puedan sostener tu casa, Señor. Pero en el nombre de Jesús hablo prosperidad sobre ellos. Hablo abundancia sobre ellos, Señor. Declaro que cuentas de banco se abren, Padre, para sostener tu obra, para darle de comer, Señor, a los pobres, a los hambrientos, darle de beber a los sedientos, cubrir con ropa. Señor, este día 10 vamos a estar enviando dinero, Padre. Tú eres el que provee, Señor. Tu palabra dice que tú eres un Dios proveedor y que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no tengo mi confianza puesta en hombres. Yo tengo mi confianza puesta en ti, Señor. Ellos no tienen su confianza puesta en un pastor, aunque honran. Con doble honra, dice tu palabra. Ellos tienen su confianza puesta en ti. Si tú has puesto tu confianza en un pastor, en un líder, pídele perdón a Dios. Es maldición. Dios quiere que sigas a un pastor, a una enseñanza con la Biblia en mano, estudiando cada palabra que ese pastor habló y refutando si es necesario, para que no seas engañado y engañada, porque se levantan falsos profetas, falsos maestros. Este es el tiempo en que se están levantando. Padre, gracias por la sabiduría e inteligencia que derramas sobre tu pueblo en esta mañana, Señor. Tu palabra dice que ahí está abundantemente, Señor, abundantemente
esperando la sabiduría y la inteligencia. Si hay áreas en tu vida donde piensas que no tienes sabiduría e inteligencia, la Biblia dice que la pidas. En este momento pide, dame sabiduría para lidiar con mis hijos, dame sabiduría para lidiar con mi familia, dame sabiduría para lidiar con mis finanzas. Dios te va a pedir cuentas por todas esas cosas. El dinero que tienes no te pertenece. Dios es el dueño del oro y de la plata, dice la palabra. Tú no eres dueño, eres mayordomo. Y por eso necesitas pedir sabiduría para manejar las finanzas como Él las quiere. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Suple a tu iglesia. Vamos a subir el volumen de la alabanza. Permanece con tus manos levantadas. Que el Espíritu Santo te ministre. Que Dios te bendiga. Dios mediante. Nos veremos la próxima semana. Salgo de la pantalla para que tú adores a Dios. Levanta tus manos y pídele que te llene. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia con poder. Gracias, Jesús. Enséñanos a adorarte. La palabra dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Gracias, Jesús.
Milagroso Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido. Eres bienvenido. Eres bienvenido a cada hogar y a cada vida. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Dale la bienvenida al Espíritu de Dios. Hogares con tu presencia, Señor.
Jesús.